Interesante este tiempo de Adviento, por supuesto el personaje principal es al que esperamos, que es Jesús. Adviento significa el que está viniendo, y el que está viniendo es Jesús, así como vino hace 2000 años, un poquito más allá, en Belén, va a venir al final de los tiempos. En Navidad, en este tiempo para nosotros, esa venida es espiritual, no es física, sino que Jesús viene al pesebre de nuestro corazón, y este es el desafío. Por lo tanto, en este tiempo, ¿quién nos acompaña? El gran protagonista es Jesús, y hay otros dos grandes protagonistas, por supuesto la Virgen, acompañada de San José, y la figura de Juan el Bautista, ¿no? Interesante, porque fue el que anunció la venida, fue el primero que profetizó la llegada de Jesús, era su pariente. Su ministerio es calificado de testimonio. Juan, se dice, es el testigo enviado por Dios para dar testimonio de la luz, para hacer que los hijos de Israel reconozcan al Mesías, ¿no? Y él se define así: una voz que grita en el desierto, ¿no? Una voz que grita en el desierto, a veces porque puede pasar, a veces lo que uno desea, a veces el consejo de los papas a los hijos, a veces el anuncio nuestro de los curas para nuestro pueblo, a veces tiene algo de voz que grita en el desierto, ¿no? A veces te da esta sensación. ¿Y qué es lo que grita? Preparen los caminos, ¿no? Lo decíamos el domingo pasado, bajen los montes, es decir, bajar los montes de la autosuficiencia, del creérmela, de mi omnipotencia o pseudo omnipotencia. Rellenen los valles, los baches diríamos nosotros, rellenen los baches de la baja autoestima, del sentirme no valorado, de las frustraciones o las cosas que no salieron como deseábamos, y enderecen lo tortuoso, ¿no? Lo que en nuestro corazoncito quizás está así medio sinuoso, medio tortuoso. Ante el hecho de que muchos judíos aceptaban su predicación, la legítima autoridad religiosa de Israel, representada por sacerdotes y los levitas, le salen al encuentro a Juan en el desierto para pedirle cuentas de su misión. Juan vivía en el desierto, una especie de monje que vivía allí. Pero bueno, cuando llega el momento de la venida de Jesús, deja el desierto y va a la ciudad, va a anunciar, ¿no? ¿Y qué le preguntaban? ¿Quién eres tú? ¿Quién sos? ¿Qué decís de vos mismo? ¿Sos el Cristo? ¿Sos el Mesías que esperamos? ¿Sos el Elías anunciado por los profetas? En fin, y las 3 veces Juan responde: no lo soy, confesando que no es aquel que los otros piensan de él. Juan no se mira a sí mismo, no pretende entrar en la atención sobre su persona. Juan es uno que señala. Fíjense, a veces en los cuadros, en la iconografía, a Juan se lo representa con el dedito para adelante, señalando a Jesús, ¿no? Es un dedo que señala a Jesús. Él no es el Mesías, él señala el camino hacia el Mesías. Él es uno que señala, es un dedo extendido para señalar a otro. ¿Tú quién eres, no? Una pregunta fuerte, una pregunta que todos tenemos que hacernos, ¿no? ¿Cuál es nuestra verdadera vocación? Dejarnos preguntar también nosotros, ¿y vos quién sos? ¿Quién es verdaderamente? ¿Cuál es nuestra verdadera vocación, nuestra misión? ¿Cómo te definirías en tu vida? No, digamos así, la apariencia, ¿no? No la rutina a la que nos hemos acostumbrado, no lo que los demás piensan de mí, sino ¿quién sos? ¿Cómo te definís? ¿Podrías adivinar el nombre? Dicen que al final, cuando nos encontremos con Dios, le vamos a entregar una piedrita media ya gastada, y Él nos va a entregar, dice hermosamente el Apocalipsis, una piedrita blanca con el nombre nuevo, ¿tá? Y entonces uno decía, ¿podrías adivinar el nombre escrito en esa piedrita blanca que un día se te va a dar, digamos? Ojalá, entre las distintas cosas que pueda decir esa piedrita, o escrita en esa piedrita, pueda decir testigo de la luz, o que diga una voz que grita en el desierto, ¿no? Esta es la respuesta de Juan: no soy el Mesías,
no soy el salvador del mundo, no soy el profeta que ustedes suponen, no es que sé todo sobre Dios. O sea, es interesante, fíjese, así como él se define, yo soy la voz que clama en el desierto, también es interesante porque Juan se define por lo que no es. Es interesante definirlo por lo que no somos, venciendo a veces la autorreferencialidad, venciendo nuestras posturas narcisistas, mesiánicas, lo contrario al autoelogiarse o al autopanegírico. No soy, digamos así, ¿no? Juan no es la luz, es un testigo enamorado de la luz. Fíjense, quizás poder decir, bueno, que Dios nos conceda la gracia de poder primero decir quién soy. Cada uno hay un yo soy hijo de Dios, yo soy de esta patria, yo soy hijo de, yo soy, o sea, hay un yo soy, pero también es bueno, también un modo de definirnos es qué es lo que no soy, qué es lo que no soy, qué es aquello que no es lo mío, qué es aquello, como decimos en criollo, para lo que a mí no me da el cuero. ¿Cuál es esa misión que quizás, cuál es la mía y cuál es la que no es mía, ¿no? ¿Cuál es aquello que tengo que aceptar que no es mi misión y no es mi vocación? No somos omnipotentes, ¿no? Todos deberíamos poder decir frente al Señor lo que soy y con humildad poder decir lo que no soy, ¿no? Lo que no soy. Y esto, ser testigo enamorado de la luz. Esto, y lo mismo, es la voz, no es la palabra. Yo soy una voz, no soy la palabra es Jesús que viene hecha carne en Navidad. Yo soy la voz, y se dice así, la voz se anticipa a la palabra. La voz es lo que hace posible, incluso ahora yo estoy hablando con ustedes, mi voz permite que la palabra pase de mi corazón al de ustedes, la voz. Y se dice que la voz tiene una vocación, que saber que una vez que la palabra pasó, la voz muere. Yo después de hablar, uno se calla, al callar la voz se muere de alguna manera y la palabra queda en el corazón del otro. Este es un poco el sentido. Por eso dice San Juan va a decir, es necesario que Él crezca y que yo desaparezca, ¿no? Pero hace falta mucha humildad para animarse a reconocer que somos voz, somos lo que permite que la palabra pase a los demás, ¿no? Y uno dice por allí Max Alexander, el benedictino, ¿puede haber una vocación más linda? Decirle a la gente que no siempre es de noche, ni todo es tiniebla. Bueno, acá en Córdoba en este momento es tiniebla porque estamos sin luz. Llevar un rayo de esperanza a los corazones entristecidos. Pronosticar que la verdad terminará imponiéndose. Descubrir valores ocultos y carismas no apreciados. Apreciar el lado bueno de las cosas y de la gente. Encontrar y ayudar a encontrar el sentido de la vida. Dar la buena noticia a los que sufren. Vendar los corazones desgarrados. Proclamar la libertad a los cautivos. Dice, ¿puede haber vocación más humilde y más grande? No es el Mesías, no es el profeta esperado, no quiere ser personaje, es la voz, es un mensaje, es un llamado. Está hecho para gritar, proclamar, anunciar, denunciar. Si deja de hablar, se muere Juan. Fue el que se animó a tener palabras fuertes, incluso a cantarle, diremos así, las 4 frescas a Herodes y Herodías de su corrupción, lo cual le significó que le cortaron la cabeza. Por lo tanto, está hecho para gritar, para proclamar, para anunciar, para denunciar. Si deja de gritar, deja de ser. Si deja de anunciar su mensaje, se condena. Es una voz, pero una voz dirigida por el Espíritu. Una voz que no se puede acallar y que va a empezar a renovar el mundo, ¿no? Esta es la fuerza del ser profeta. Cuando hemos sido bautizados, el cura nos ha dicho como sacerdote, profeta y reyes, ¿no? Todos llevamos en el corazón la dimensión de profecía. Y ser profeta es poder vivir en nuestra vida, cada uno de nosotros encarna alguna dimensión de Dios, particularmente en el corazón. Algunos a través de la bondad, otros a través de la capacidad de dar consejo, otros la capacidad
otros la capacidad de acompañar en el dolor. Todos estamos hechos imagen y semejanza de Dios. Y ser profeta es ser fiel a esa dimensión de Dios, ese carisma que cada uno de nosotros tiene en su propio corazón. Pero el profeta, cuando tiene que decir verdades, también el profeta se vuelve insoportable. El profeta crea desconcierto. El profeta sacude. Es alguien que la palabra, en vez de protegerlo, lo expone. El profeta es quien grita: allanen los caminos, mientras a veces los jefes de este mundo, o los que quieren quedar bien con nosotros, nos dicen que todo está en orden, que no hay nada que cambiar. Y por eso el profeta, en el caso de Juan, será difamado, será aislado y finalmente se lo hará morir, ¿no? Cuando falten estas voces proféticas, el mundo habrá perdido su conciencia, y Pablo VI decía que a nuestra iglesia le está faltando fuerza de profecía, ¿no? En fin, el Señor viene a caminar nuestros senderos, viene a nuestro encuentro, pero nos advirtió a través del Bautista, de Juan, que tendríamos que colaborar para ese encuentro. Preparen los caminos, levántense, alcen la cabeza, estén despiertos. Era una honda invitación a la vigilancia del corazón. Su mensaje llega hoy hasta nosotros haciéndonos la misma invitación que hace 2000 años que hizo aquella gente. Está por venir otro con mayúscula, alguien especial por quien el corazón de todos los hombres ha estado siempre esperando. Aviven pues su espera, enciendan su esperanza, cambien, conviértanse, porque el esperado por todos y por vos está por llegar, nos diría hoy día San Juan Bautista, ¿no? O sea, el mensaje de Bautista no era un mensaje de palabras bonitas para tenernos contentos o para entretenernos piadosamente a gente aburrida, ¿no? Sino que Juan Bautista diríamos así, va a entrar sin asco, para ir al grano y preguntar sin vueltas a los de entonces y a nosotros también: ¿qué caminos andas recorriendo, no? Solo queda enderezar lo torcido, allanar lo altanero, igualar lo escabroso, ¿no? En fin, una voz que grita en el desierto: preparen el camino del Señor. Es la frase que más nos puede resonar en los evangelios de Adviento proclamada por Juan Bautista, ¿no? Preparar el camino tiene que ver con entender el sentido de la vida. De eso también se trata el Adviento, dice el padre Sebastián García, no solo de pensar en el juicio final, sino también en la permanente venida de Jesús en cada una de las instancias de mi vida, en cada uno de mis hermanos, especialmente aquellos que son fruto de la cultura de la muerte y del descarte. Cuando pensamos en el camino, inmediatamente pensamos en nuestra vida. La vida es camino, ¿no? Nuestro Atahualpa decía: nace un hombre, nace un camino, ¿no? La vida se camina por otro lado. Toda la Biblia, del comienzo hasta el final, es la vida se camina, se transita. La vida se hace huella, se hace sendero. La vida tiene que ver con el levantar la mirada y tomar conciencia de cómo venimos transitando, ¿no? Por eso preparar el camino será, sobre todas las cosas, ordenar la vida, priorizar, jerarquizar, darle sentido a lo que estamos viviendo, ¿no? La invitación de la palabra de vida en Adviento es a dejarnos encontrar por la predicación de Juan y no sentir que nos impone un peso terrible, casi imposible de llevar, sino todo lo contrario. Es hacer un alto en el día a día de todos los días, ojalá frente al pesebre, ojalá ya lo hayamos armado, lo estemos armando, detenernos ahí para pensar, para reflexionar y rezar, nada más ni nada menos que sobre los caminos de mi vida, ¿no? ¿Qué caminos estoy recorriendo que le dan vida a mi vida? ¿Cuáles no son buenos caminos? ¿Qué caminos ya no puedo seguir caminando y tengo que animarme a desandar o abandonar, ¿no? Fíjense, conversión significa eso, significa detenerse, darnos cuenta que venimos rumbeando mal y pegar la vuelta,
Así se define la conversión. Preparar el camino tiene que ver con pensar y repensar, en rumiar la vida que tengo, no porque sea un desastre y la tenga que cambiar definitivamente. En algunos casos posiblemente sí. O quizás precise de esos tiempos privilegiados de silencio y oración, de reflexión y meditación, para poder reencontrarme conmigo mismo y ahí con Dios, y poder hacerme las grandes preguntas acerca de la vida. ¿Quién soy? ¿Qué voy siendo? ¿A qué me siento llamado? ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Cuál es el sentido definitivo y crucial de mi existencia? Preparar el camino. Ciertamente hoy, diremos así, es contracultural, es revolucionario, porque nos invita a ejercer el arma más poderosa que tenemos, que es pensar críticamente y rezar lo que pensamos. Pasar por la mente y el corazón las grandes reflexiones que permitan seguir engendrando vida en nuestra vida, y así nuestra vida estalle de la presencia de Dios y por la fuerza de su Espíritu se contagie a otras vidas. Que tengas, ojalá este tiempo, un tiempo lindo para pensar, para rezar las cosas fundamentalmente de la vida y así preparar el camino del Señor. Por otro lado, la Iglesia, con mucha sabiduría, este domingo lo dedica al gozo. Por eso se deja el violeta y se pone el rosadito, que es un color de fiesta. Es como que en este tiempo que es penitencia, la Iglesia hace una especie de alto y nos invita a ir disponiendo el gozo de la Navidad, una especie de gozo anticipado. Porque la alegría es la gracia final de la venida del Señor, es la gracia final de la resurrección. Alégrense, lo dice tan lindo Pablo, ¿no? Alégrense, dice Pablo, y se ve que nos conoce porque dice, se los repito, alégrense, alégrense. Y dice que la bondad del Señor se manifieste en ustedes. Por lo tanto, ir preparando el corazón para la alegría en tiempos difíciles, ¿no? Los monjes antiguos siempre les recuerdo que decían que hay momentos en la vida donde estar contento es casi imposible. Hay momentos de mucho dolor personal en nuestra familia o en el mundo, ¿no? Hoy día hay tantas cosas tristes en el mundo, ¿no? Entonces uno decir alegría suena casi a una falta de respeto, ¿no? ¿Está? Entonces los monjes con mucha sabiduría decían que en los momentos de mucho dolor, la alegría toma la forma de la paciencia, cambia de forma, pero no se sacrifica. Por ser cristianos nosotros no podemos sacrificar la alegría, pues la alegría es el documento de identidad del cristiano. Siempre les digo, si nos encontrase en la calle un ateo o alguien de otra religión y nos dijera, a ver, en una sola palabra, decime qué es lo más cristiano del cristianismo, tendríamos que responder sin dudar que es la alegría. Después uno podría agregar otras cosas. Si te dan otras opciones, puede decir la capacidad del aguante en el dolor, de saber llevar nuestra cruz, pero fundamentalmente la gracia más propia nuestra es la alegría. Uno dice, bueno, pero ¿y por qué? Y puede haber muchos motivos, pero hay uno fundamental. Seguimos a Cristo y a Cristo resucitado. Y eso basta y sobra para que nuestro corazón empecinadamente trabaje por la alegría. Por otro, la alegría es un modo de comunicar, es lo que hace seductor al mensaje. Si evangelizar significa dar buenas noticias, o significa evangelio, significa buena noticia. Pero el que la da es parte del anuncio. ¿Tá? Cuando vos das el anuncio de una buena noticia, es importante que el que la está dando demuestre que para él también fue una buena noticia. Si yo doy una buena noticia, pero desde mi tristeza, es un antitestimonio, diciendo, me está dando una receta que se ve que a él no le funcionó, ¿tá? Sino que yo soy parte del mensaje, ¿tá? Mi alegría es lo que hace creíble el mensaje que yo doy a los demás. Por lo tanto, animarnos a pedir, con mucha sabiduría, la Iglesia nos pone este día en el medio del Adviento, preparando el corazón para revisar en esa pregunta, ¿quién soy? También podríamos agregar, ¿qué puedo decir de mi alegría? ¿No?
¿Qué hiciste? Dicen que parte la pregunta del juicio final va a ser esa. ¿Qué hiciste con la alegría que te regalé el día de la resurrección? Esa va a ser, dicen, una de las preguntitas. Por lo tanto, revisar nuestra alegría. Y si estamos viviendo tiempos difíciles, que ciertamente, animarnos a no perder la paciencia, a no declarar que la alegría nunca más va a poder estar en mi corazón, sino que la tengo que esperar, la tengo que trabajar, la tengo que ir a buscar, diríamos así, porque la necesitamos, es nuestra, es lo propio. Así que pedimos esa gracia también con mucha esperanza en estos tiempos donde ciertamente hay tanto dolor. Pedimos especialmente, por supuesto, por nuestra patria, pedimos también por Jerusalén, siempre en la cuna de la paz, del príncipe de la paz de Jesús. Desde que nació Jesús nunca dejó de haber guerra en el lugar donde Jesús nació, y en este tiempo esto se ha recrudecido miserablemente. Por lo tanto, pedimos por la paz en el mundo, por la paz en Ucrania y por la paz. No estamos en guerra, pero también nosotros necesitamos paz del corazón, necesitamos paz social. Se lo pedimos con mucha humildad a la Virgen. Aquí está Nuestra Señora de los Milagros, una imagen muy linda para los que nos siguen por la radio. Yo siempre le digo, imagínenla, pero una de las cosas lindas de Nuestra Señora de los Milagros es que tiene las manos juntas, pero no cerradas. Yo siempre digo que entre las dos manitos de la Virgen entra un corazón, ¿tá? Fíjense, entra un corazón. Por lo tanto, animarnos a poner el corazón nuestro o el corazón de quienes nosotros querramos poner entre las manos de la Virgen. Corazón de un hijo, de un esposo, de un abuelo. ¿Qué corazón hoy día querés poner entre las dos manitos de la Virgen para que ella los cuide, los sane, los fortalezca? Se lo pedimos con mucha humildad. Que así sea.